Culé, lo de esta noche en Brujas nos dejó a todos con un nudo en la garganta. No solo por el resultado, ni por el juego, sino por ese momento en el que Eric García, ese chico de mirada tranquila y carácter noble, cayó al suelo llevándose la cara, inmóvil, mientras todo el mundo enmudecía. Y de repente, ese silencio en el estadio pesó más que cualquier gol. Porque sabíamos que algo no iba bien. El central catalán, que había firmado una de sus actuaciones más sólidas desde su regreso cedido al Barça, sufrió un fuerte golpe en la nariz tras un choque fortuito durante una acción defensiva. En un primer momento, todos pensamos que se trataba de un simple impacto, un golpe más de esos que los defensas se llevan cada fin de semana, pero pronto vimos que la cosa era seria. La sangre, el gesto de dolor, el rostro desencajado. Y poco después, la confirmación: Eric fue trasladado a un hospital de Brujas para evaluar una posible fractura nasal. Y ahí, culé, se mezclan muchas sensaciones. Por un lado, la preocupación lógica. Hablamos de un jugador que venía peleando, que había encontrado minutos, confianza y, sobre todo, ese equilibrio mental que tanto necesitaba después de meses difíciles. Pero por otro lado, también aparece ese orgullo silencioso del culé que ve en Eric un ejemplo de perseverancia, de paciencia y de humildad. Porque no nos engañemos, el camino de Eric García en el Barça ha sido cualquier cosa menos fácil. Desde que regresó del City, fue el chico señalado por todos. Que si no tiene físico, que si no está para el nivel Barça, que si es blando, que si se esconde en los partidos grandes. Y sí, es verdad, cometió errores. Como todos los defensas que se atreven a sacar el balón jugando. Pero mientras muchos le crucificaban, él seguía ahí, callado, trabajando, esperando su momento. Y justo cuando lo estaba encontrando, cuando por fin se le veía cómodo, sólido, liderando desde atrás con esa elegancia que siempre tuvo, llega esto. Y ojo, porque la historia de Eric va mucho más allá de un golpe en la nariz. Este chico es símbolo de algo más grande, de la resiliencia de los que no se rinden en el entorno más cruel del fútbol moderno. Porque el Barça, culé, no es un club fácil para los que dudan. Aquí, si no brillas desde el minuto 1, te devoran. Y Eric lo ha vivido en carne propia. Pasó de ser el nuevo Piqué a ser el culpable de todos los males en apenas un año. Y aún así, nunca se escondió. Por eso, verlo salir del campo anoche, con el rostro cubierto y el gesto de dolor, dolía doblemente. Dolía por el golpe físico, pero también por la sensación de injusticia. Porque cuando un jugador empieza a recuperar la confianza y el destino le vuelve a golpear, es imposible no sentir empatía. Los primeros reportes desde Bélgica indican que Eric fue trasladado inmediatamente al hospital para descartar una fractura nasal, y aunque no hay diagnóstico definitivo todavía, todo apunta a que podría perderse los próximos partidos. Una faena, culé. Porque este Barça, con las bajas de Pedri, Gavi y otros, necesita a cada soldado disponible. Y Eric, con su liderazgo silencioso, estaba siendo más importante de lo que muchos creían. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo afectará esto al equipo? Porque más allá del plano médico, hay un componente emocional que no se puede ignorar. Eric estaba siendo un ejemplo dentro del vestuario, un reflejo de profesionalismo y compromiso. Si se confirma la lesión, el golpe no será solo físico, sino también moral. Además, hay algo simbólico en todo esto. Que sea Eric quien sufra este percance, en un partido de intensidad, en un momento donde el Barça parecía volver a conectar con su esencia competitiva, es casi una metáfora. Porque el Barça está exactamente así, peleando, resistiendo, sangrando, pero sin rendirse. El fútbol, culé, tiene ese extraño sentido del humor. A veces, cuando más mereces un respiro, te da otro golpe. Pero si algo ha demostrado Eric García, y el Barça en general, es que los golpes pueden doler, pero también pueden unir. Eric García, culé, representa mejor que nadie esa delgada línea que separa la crítica de la injusticia. Desde que aterrizó de nuevo en el Barça en 2021, se ha convertido en el blanco de todas las miradas. El chico de Martorell llegó con un aura especial, formado en la Masia, pulido en la Premier y con el sello de Pep Guardiola en su libreta. Todo apuntaba a que sería el heredero natural de Gerard Piqué. Pero el fútbol, ya lo sabemos, no perdona las etiquetas prematuras. Sus primeros meses fueron un torbellino. Cada error se amplificaba, cada balón perdido se convertía en titular.
Y eso, en un entorno tan exigente como el barcelonismo, pesa como una losa. Pero lo más admirable de Eric es que nunca buscó excusas. No culpó al sistema, ni a los compañeros, ni a la presión. Simplemente siguió trabajando. En silencio. Y ese silencio, culé, suele ser el lenguaje de los que tienen algo que demostrar en el campo. Este año, bajo el mando de Hansi Flick, su historia empezó a cambiar. El técnico alemán, obsesionado con el orden, la salida limpia de balón y la anticipación, encontró en Eric a un jugador que entendía el juego como pocos. No tenía el físico de Araujo, ni la exuberancia de Koundé, pero su lectura del partido era un activo que Flick valoraba muchísimo. Lo colocó en esa posición híbrida entre central y mediocentro, el famoso pivote de seguridad, un rol que Eric interpretó con precisión alemana y alma catalana. Y justo cuando parecía haber encontrado su sitio, llega esta lesión. La vida del futbolista, culé, a veces es un bucle cruel. Te esfuerzas por volver, lo consigues y algo se rompe. Pero en este caso, el golpe va más allá del plano individual. Porque Flick contaba con Eric como pieza clave para mantener el equilibrio defensivo del equipo, especialmente ahora que las lesiones de Pedri y Frenkie de Jong han obligado a reajustar medio campo y defensa. Flick, que ya tiene suficientes quebraderos de cabeza con la irregularidad de algunos jugadores, confiaba en Eric por su disciplina táctica y su serenidad. Es más, fuentes del entorno culé aseguran que el técnico había pedido expresamente a la dirección deportiva que su cesión no se interrumpiera y que se le considerara parte del plan de futuro. Una muestra clara de que Eric estaba recuperando su lugar, no solo en el campo, sino también en la jerarquía interna del grupo. Y aquí hay un detalle interesante. El vestuario respetaba a Eric. Puede que no fuera el más carismático, ni el más mediático, pero su profesionalismo imponía. Siempre el primero en llegar, el último en irse. Siempre animando a los jóvenes, siempre dando ejemplo. Jugadores como Lamine Yamal o Pau Cubarsí lo ven como un hermano mayor, alguien que no habla mucho, pero cuando lo hace, todos escuchan. Por eso, su lesión no solo deja un hueco en la defensa, sino también en el alma del grupo. Porque Eric representa ese tipo de jugador que no se queja, que acepta su rol, que se sacrifica por el equipo incluso cuando las luces no le apuntan. Y en un Barça donde el ego a veces pesa más que el escudo, tener a alguien así es un lujo. Pero, ¿qué pasa ahora, culé? Pues que Flick tendrá que improvisar. Y eso, en un momento donde el calendario aprieta, no es poca cosa. El Barça viene de un tramo exigente, la Liga, Champions, Copa, todo junto, todo ya. Y cada lesión se siente como una piedra más en la mochila. La ausencia de Eric obliga a buscar soluciones. ¿Veremos a Christensen más retrasado? ¿A Koundé por el centro? ¿O incluso a un debutante del filial, como Pau Cubarsí, ganando minutos? Sea como sea, la baja de Eric llega en un momento delicado. Porque justo cuando la defensa estaba empezando a consolidarse, con un Flick más tranquilo en la banda, todo se tambalea otra vez. Y el alemán lo sabe, cada cambio forzado en la línea de atrás es una invitación al caos. Pero, más allá de lo táctico, hay una sensación que no se puede ignorar. El respeto del vestuario hacia Eric se ha multiplicado después de este golpe. Lo dicen quienes estuvieron en el vestuario de Brujas. Varios jugadores se acercaron después del partido a preguntarle, a escribirle, a mostrarle apoyo. No por postureo, sino porque todos saben lo que ha tenido que aguantar. Y es que, culé, cuando un jugador sufre en silencio, pero no deja de dar la cara, el fútbol suele devolvérselo. No siempre rápido, no siempre como uno quiere, pero lo devuelve. Y este Barça, con Flick intentando reconstruir la identidad, necesita más que nunca jugadores con la mentalidad de Eric García. Lo que le ha pasado a Eric García, culé, no es solo una mala noticia médica. Es un golpe estratégico. Porque si miramos con lupa lo que estaba haciendo Hansi Flick en los últimos partidos, entenderemos que Eric se había convertido en una pieza táctica fundamental para sostener el plan. El técnico alemán, consciente de las carencias del equipo en el centro del campo por la lesión de Pedri y los altibajos de Frenkie de Jong, había comenzado a construir un sistema donde los centrales tenían más peso en la salida de balón y la primera presión. Y ahí, Eric era un engranaje preciso. Con su inteligencia posicional, Flick podía adelantar las líneas sin miedo a que el rival encontrara huecos a la espalda. El ex del City entendía cuándo salir, cuándo contener y, sobre todo, cuándo asumir riesgos.
En un Barça que aún busca reencontrarse con la seguridad defensiva, eso vale oro. Por eso, perderlo justo ahora, cuando el equipo empezaba a tener continuidad, es un jarro de agua fría. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién ocupa su lugar? Porque Flick, que no es amigo de los inventos pero sí del pragmatismo, tiene pocas alternativas. Koundé podría volver al centro, sí, pero eso implicaría mover a Cancelo al lateral derecho y modificar todo el flujo del juego. Christensen, por su parte, es fiable pero viene de molestias musculares. Y si algo sabemos del danés es que su físico no aguanta maratones de 3 partidos por semana. Por eso, ojo con un nombre que cada vez suena más fuerte en los pasillos del club, Pau Cubarsí. El chaval ya ha demostrado que tiene temple para jugar en el primer equipo, que no le tiembla el pulso ni en escenarios grandes ni ante delanteros de renombre. Y si Flick tiene una virtud, es la de confiar en la juventud cuando demuestra madurez táctica. No sería la primera vez que el alemán apuesta por un chico de la cantera para resolver un problema urgente. De hecho, hay algo simbólico en esto. Mientras Eric, formado en la Masia, pelea por volver tras su lesión, otro chico de la casa podría aprovechar ese espacio. La rueda de la Masia no se detiene. Culé. Siempre hay un relevo, siempre hay una historia nueva esperando su oportunidad. Pero más allá de los nombres, hay que entender el impacto emocional que tiene la lesión de Eric dentro del grupo. Flick lo había señalado como ejemplo interno de compromiso. En un vestuario donde algunos jugadores han mostrado, según filtraciones recientes, cierta desconexión, Eric era el antídoto perfecto, el que entrenaba a tope, el que hablaba poco y cumplía mucho. Su ausencia no solo es una pérdida futbolística, también es un golpe al espíritu competitivo del equipo. Y si miramos más allá, hacia lo institucional, este tipo de incidentes vuelven a poner sobre la mesa un debate eterno. ¿Está el Barça gestionando bien las cargas físicas de sus jugadores? Porque en los últimos meses, las lesiones se han convertido en una plaga. Pedri, De Jong, Raphinha, Koundé, Lewandowski y ahora Eric. No se trata de mala suerte, sino de un patrón. Y Flick lo sabe. En Alemania ya se quejaba de lo mismo. Demasiados partidos, demasiada exigencia y poco tiempo real de recuperación. Además, culé, no olvidemos que Eric estaba viviendo un momento crucial en su carrera. Después de haber pasado por la cesión al Girona, donde recuperó sensaciones y se reencontró con la alegría de jugar, volvió al Barça con una misión clara, demostrar que podía pertenecer a este equipo. Y lo estaba logrando. Flick le había dado confianza, minutos, continuidad. Y eso, en el Barça actual, es un privilegio que pocos pueden presumir de tener. El alemán lo veía como un jugador-entrenador dentro del campo, alguien que entendía los automatismos y transmitía calma a los más jóvenes. Por eso, perderlo en un tramo clave no solo le complica los planes tácticos, sino también el liderazgo silencioso que había empezado a emerger. Porque sí, culé, Eric no grita, no gesticula, no busca cámaras. Pero su forma de estar influye. Y eso, en un equipo con tantas voces y tan pocas certezas, vale mucho. Así que ahora, Flick tiene que recomponer el puzzle. Y lo hará, como siempre, desde la lógica alemana, priorizando la estructura sobre los nombres. Pero hay cosas que el orden no puede reemplazar: la confianza, la estabilidad emocional, la conexión entre compañeros. Eric aportaba eso. Su ausencia se sentirá en los pequeños detalles, en el pase que llega al medio segundo justo, en la cobertura que evita el caos, en la palabra que calma a un Lamine que a veces va con más corazón que cabeza. Por eso, culé, más allá del diagnóstico médico, esta lesión duele por todo lo que simboliza. Porque cuando un jugador como Eric se cae, no solo se pierde a un defensor, se pierde un ejemplo. Y en un vestuario que necesita referentes de actitud, eso pesa tanto como un gol en contra. Las últimas informaciones que llegan desde Brujas, culé, no son definitivas, pero sí esperanzadoras. Aunque Eric García fue trasladado al hospital con evidentes signos de dolor y sangrado, los primeros exámenes descartan una fractura grave. Todo apunta a una fisura o contusión nasal, que lo mantendría unos días fuera de los entrenamientos, pero no lo alejaría demasiado de la competición. Aún así, la prudencia manda. El cuerpo médico del Barça lo evaluará nuevamente en Barcelona antes de establecer un tiempo concreto de baja. Y claro, mientras esperamos el parte médico oficial, en la ciudad deportiva ya se preparan para el por si acaso. Flick,
hombre de planificación meticulosa, ya ha comenzado a diseñar alternativas. La primera opción pasa por devolver a Koundé al eje central, acompañando a Christensen o Cubarsí, dependiendo del rival. Pero lo más interesante es cómo esta baja podría redefinir la estructura táctica del equipo. Sin Eric, el Barça pierde un perfil muy concreto, un defensor con salida limpia y personalidad para conducir el balón hasta el medio campo. Por eso, no sería descabellado ver a Flick ajustando el sistema a un modelo más conservador durante los próximos partidos. Menos exposición, más repliegue, más atención al orden defensivo. Lo que, si lo pensamos bien, no está del todo mal en un contexto donde el Barça necesita resultados y estabilidad. Pero, claro, eso también afecta a la esencia. El ADN Barça se alimenta del balón y Eric era uno de los canales más puros de esa idea. Ahora bien, más allá del plano táctico, este episodio vuelve a poner de manifiesto algo que muchos dentro del club ya venían comentando: la fragilidad emocional de este proyecto. Cada contratiempo se siente como una montaña, cada baja parece un terremoto. Y eso, culé, no puede ser. Porque el Barça siempre fue un club acostumbrado a sobrevivir a los golpes. A veces incluso crecía en la adversidad. Pero últimamente da la sensación de que cualquier mínima sacudida desestabiliza al equipo entero. Por eso, el papel de Hansi Flick se vuelve doblemente importante. No solo debe rearmar tácticamente al equipo, sino también mentalmente. Porque si algo se le ha reprochado a este Barça es precisamente esa falta de consistencia emocional. Un día te gana al Madrid con autoridad y al siguiente sufre ante un rival menor. Flick lo ha dicho en privado: necesitamos constancia, no solo talento. Y tenía en Eric uno de los pilares para construir esa constancia. Y ojo, porque la situación también tiene una lectura política, como casi todo en Can Barça. En los despachos del club, la noticia de la lesión cayó con preocupación, pero también con una pizca de resignación. Se reconoce internamente que Flick está gestionando una plantilla corta y físicamente castigada, y que cada baja complica la planificación. Pero también se ve este episodio como una prueba más de que el proyecto sigue sin blindarse del todo. Ni en lo deportivo ni en lo estructural. Además, el timín no puede ser peor. En las próximas semanas llegan partidos decisivos, un duelo en la Liga que puede definir la persecución al Real Madrid y compromisos europeos que marcarán el rumbo de la temporada. Si Eric no está, si la defensa vuelve a descomponerse, la presión sobre Flick y sobre los jóvenes aumentará exponencialmente. Y ahí, culé, entra la parte más humana de todo esto. Porque Eric no es solo un nombre más en la plantilla. Es el chico que encarna los valores de la Masia: trabajo, humildad, compromiso. Verlo lesionado genera empatía, no solo entre los aficionados, sino también dentro del vestuario. No es casualidad que Lamine Yamal, Fermín o Gavi, antes de su lesión, lo citen como referente. Eric siempre está ahí, sin hacer ruido, sin vender humo, sin grandes titulares, pero con hechos. Y en un club donde a veces sobran discursos y faltan ejemplos, eso se valora. A nivel emocional, el golpe también toca a Flick. Porque el técnico alemán había encontrado en Eric a un ejecutor ideal de su idea, alguien que entiende la táctica, que escucha, que no improvisa, que transmite calma. Y justo cuando más necesitaba esa serenidad en la zaga, el fútbol le arrebata a su aliado más cerebral. Es, de algún modo, una metáfora de lo que vive el Barça desde hace años. Cada vez que encuentra algo sólido, algo o alguien lo fractura. Pero si hay algo que caracteriza a este club, es la capacidad de rehacerse. Lo hemos visto con Pedri, con Gavi, con Araujo, con Ansu Fati en su día. Jugadores que cayeron, se levantaron y siguieron peleando. Eric no será la excepción. Y si algo sabemos de él, es que volverá más fuerte. Con esa misma serenidad, con esa misma determinación. Porque los golpes, al final, no definen a los jugadores, los moldean. Culé, lo de Eric García, más allá de los titulares, más allá del parte médico, más allá del dolor visible, es una lección. Una de esas que el fútbol te da a golpes, pero que dejan huella. Porque no estamos hablando solo de una fractura o de un partido en Brujas. Estamos hablando del reflejo de lo que es este Barça hoy, un club que pelea entre la ilusión y la incertidumbre, entre el talento joven y la fragilidad mental, entre la gloria que promete y la presión que la devora. Eric simboliza esa lucha silenciosa.
Es el espejo de una generación que no vive del nombre, que no tiene la espalda cubierta por los flashes, pero que sostiene al equipo en la sombra. Y en tiempos donde tanto se habla de egos, de individualismos, de contratos, es reconfortante recordar que aún hay jugadores que representan lo que el Barça siempre quiso ser: humildad, trabajo y fe en su propio estilo. Y es que, si nos ponemos a pensar, su historia encaja perfectamente con la narrativa de este club. El chico de la Masia que se fue a Inglaterra a aprender, que volvió al hogar con la mochila llena de expectativas, que cayó 1000 veces y 1000 veces se levantó, que soportó críticas feroces, memes, titulares injustos, que muchos dieron por perdido, y que, justo cuando empezaba a consolidarse, el destino lo prueba una vez más. Es casi poético, ¿no? Porque si el Barça tuviera rostro, seguramente se parecería al de Eric, herido, golpeado, pero todavía en pie. Y ahí está la clave de todo, culé. Lo que estamos viendo no es una simple lesión, es un recordatorio de lo que necesita el equipo para salir adelante. Resiliencia. Compromiso. Gente que crea, incluso cuando las cosas no salen. Gente que, como Eric, acepta las caídas y las usa para impulsarse. Flick lo sabe. Por eso estaba tan dolido después del partido. No por la estadística, ni por el resultado, sino por ver a uno de los suyos caer en el momento en el que más creía en él. Y si algo positivo puede salir de esto, es el mensaje que deja a los jóvenes. Porque en un vestuario donde Lamine, Fermín o Cubarsí están empezando a escribir su historia, la figura de Eric se convierte en un ejemplo de lo que significa ser del Barça de verdad. No rendirse cuando te señalan. No esconderte cuando fallas. No dejar de dar la cara cuando el ruido de fuera te supera. Porque eso, culé, eso es tener ADN Barça. Mientras esperamos los resultados finales y su regreso, hay que reconocer lo evidente: Flick está intentando construir un equipo nuevo sobre los restos emocionales de uno viejo. Y en ese proceso, jugadores como Eric son fundamentales. No por lo que gritan, sino por lo que transmiten. Si Flick logra mantener a este tipo de perfiles cerca, el Barça tiene futuro. Si los deja ir, si se rinde ante la presión externa, volveremos al bucle de los últimos años. Proyectos que nacen con esperanza y mueren por falta de carácter. Y hablando de carácter, esto también va para nosotros, los culés. Porque a veces, desde fuera, somos los primeros en juzgar, en señalar, en perder la paciencia. Pero este tipo de historias deberían servirnos para recordar que detrás de cada camiseta hay una persona que sangra por el escudo. Que mientras nosotros criticamos desde el sofá, hay jugadores que se parten la cara, literalmente, por defender los colores. Y eso merece respeto. Así que hoy, más que lamentar una baja, celebremos el ejemplo. Porque Eric García, con su silencio y su serenidad, nos recuerda que el Barça no solo se construye con talento, sino también con coraje. Que los héroes no siempre son los que marcan goles, a veces son los que se levantan cuando todos creen que ya no pueden. Y si Flick logra que ese espíritu contagie al resto del vestuario, entonces sí, culé, podremos empezar a creer en un Barça diferente. Uno menos frágil, más humano, más real. Uno que, como Eric, aprenda a caer sin romperse. Así que desde aquí, desde Universo Culé, te lo decimos claro. Ánimo, Eric. Que vuelvas pronto, que vuelvas fuerte y que vuelvas siendo el mismo chico que nunca dejó de creer. Porque el Barça te necesita, y nosotros también. Corazón azul, corazón rojo. Y tú, culé que estás viendo esto, si sientes lo mismo, deja tu apoyo en los comentarios, dale like a este vídeo y suscríbete para seguir viviendo juntos cada historia del club que amamos, el más grande, el más loco, el más nuestro, el FC Barcelona. Visca el Barça. Visca Eric García. Bíceps flexionado.